Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. En un día diferente al que estamos acostumbrados el día lunes, comenzamos con este programa que es la expansión de tu conciencia. Hoy martes, como excepcional, ¿sí? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto tenerlos del otro lado. Marcos Ludueña de este lado, los saluda. Ahí abajo les va a figurar mis datos, mi Instagram y mi WhatsApp. Cualquier duda me pueden consultar directamente por ahí, ¿sí? Ahí está el Instagram, gracias Clau, bio.emo, y ahí debajo figura mi celular también, ¿sí? Bien, ahí me están escribiendo, ahí se está comentando, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos un tema interesante para hablar, que es un poco del subconsciente, y vamos a utilizar para esto algunas, vamos a decir, frases o experiencias, aprendizajes que nos dejó Carl Gustav Jung, y las vamos a analizar mientras espero las preguntas de ustedes sobre los temas que les vaya interesando, que yo voy a ir marcando, ¿sí? Antes que nada agradezco a Rita, que me está saludando. El fin de semana estuvimos dando un hermoso taller presencial en San Rafael, Mendoza, salió muy lindo, muy hermoso. Ojalá podamos seguir dando estos talleres presenciales que ya dimos la semana pasada en Córdoba, el fin de semana en Mendoza. Seguramente el año que viene vamos a estar por más lugares dando estos talleres presenciales, muy interesantes para seguir expandiendo la conciencia. Bueno, como les decía, ¿qué tenemos específicamente para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco del subconsciente. Y si Clau por ahí me pone una filmina que tengo con una foto muy linda de un iceberg, que tiene que salir ahí. Ahí está, hermosa, ahí está. Muy bien, gracias Clau. Ahí está esa foto tan interesante, que es con la que siempre uno trabaja, puntualmente uno desde la biodecodificación y también desde esto de la expansión de la conciencia puntualmente de uno. Y decimos siempre que trabajamos para abordar estas creencias limitantes que tenemos alojadas en nuestro subconsciente, ¿sí? Bueno, como ya sabemos, o la mayoría saben, seguramente los que están escuchando, el subconsciente, o mejor dicho, nuestra mente, se divide en dos grandes partes. Una parte consciente, vamos a decir que es la parte lógica, y una parte subconsciente, que es la parte donde se aloja la mayor parte de la información que vamos, digamos, eh, guardando durante nuestra vida. Ahí aparecen todas las programaciones subconscientes, ¿bien? Y ahí pueden ver la culpa, la vergüenza, la autoimagen o la imagen que yo tengo de mí mismo. Podemos hablar también del amor propio, es decir, porque vieron que ahí está la confianza personal. Entonces podemos decir que en el subconsciente se guarda la información sobre qué es lo que yo pienso o siento sobre mí mismo, cómo me veo ante los demás, qué percibo ante las miradas de los demás, si me siento culpable, si me siento menos, y cómo veo el mundo en relación a mis programas subconscientes, ¿sí? Algunos autores hablan de que el subconsciente es el 95%, otros el 97%, es decir, la realidad es que el consciente o nuestra parte mental más lógica es muy limitada, y esta limitación se debe a justamente a esto, a que en el consciente, primero que es mucho menos desarrollado que el subconsciente en cuestión de tiempo, en cuanto a desarrollo del ser humano, el consciente, pero además que en el subconsciente se encuentra la conexión con esta parte interior mía, y de la que van a salir lo que en su momento este autor bien conocido como Neale Donald Walsch, de su libro Conversaciones con Dios, nombra lo que es el pensamiento promotor subyacente, le dice él, que es el pensamiento que nace desde mi sentir profundo, y que ese pensamiento es el que va a dar origen, vamos a decir, a la realidad que atraigo, ¿bien? Esa realidad que atraigo va a estar bien manejada, valga la redundancia, por el subconsciente. Y el subconsciente, digamos que genera estas programaciones
a lo largo de nuestras vidas que ya la hemos mencionado anteriormente. Digamos que se generan estas programaciones cuando uno es niño, en la adolescencia, pueden ser programaciones heredadas de la familia. Es decir, uno tiene en su mente subconsciente programaciones profundas, ¿sí? Programaciones que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser limitantes, ¿sí? Limitantes. Ahora, que tengamos estas programaciones limitantes no implica que estas programaciones tengan que ser así. ¿Qué quiere decir? Podemos revalidar esta cantidad de, vamos a decir, creencias o programaciones limitantes y las podemos revalidar y modificar, ¿sí? Todo esto me lleva como, digamos, al camino de poder abordar mi subconsciente y sobre todo romper las creencias limitantes que yo tengo sobre mí mismo, basándome en que en la revalidación y el estudio de esto, de la culpa que puedo sentir, los recuerdos traumáticos que no trabajé, mi miedo, la imagen que tengo sobre mí mismo, mi amor personal, la confianza que me dieron mis padres durante mi niñez, los hábitos que dispongo o que tengo, ¿no es cierto? Los hábitos se crean y se generan de manera subconsciente, es decir, yo puedo generar nuevos hábitos a través de una revalidación de mi subconsciente. ¿Me explico? Bueno, para esto la PNL, la biodecodificación, sí, también la PNL, o disponemos de muchas herramientas, entre ellas, como les digo, la biodecodificación, la PNL. Pero bueno, hoy el programa está dedicado, o me gusta dedicárselo un poquito, a este psicólogo, psiquiatra, digamos, que trabajó durante muchos años en entender el comportamiento del ser humano, entendiendo el ser como algo completo y no solo como una parte psicológica, ¿sí? Hablo de Carl Gustav Jung. Para quien no lo conoce, Carl Gustav Jung fue un psicólogo, psiquiatra, discípulo también de Freud, estudió con Freud, pero Jung tenía una visión más integral del ser, ¿sí? Mientras ahí me escriben, a mí me interesa la confianza personal. Bueno, ahí vamos a hablar de la confianza personal. Lindo tema para marcar el tema de la autoimagen y la confianza personal. Bueno, Jung explicaba o puntualmente daba sus conceptos sobre muchas cuestiones, entre ellas el subconsciente, entre ellas también Jung habló mucho tiempo de las sombras, a las cuales le vamos a dedicar otro programa. Jung también habló de la integración de las sombras, y bueno, nos dejó mucha información, sobre todo vinculado con esto de la sincronicidad, el principio de sincronicidad, que hoy por hoy lo podemos corroborar mediante la física cuántica, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones que nos fue dejando Jung a lo largo de su vida, de su legado como gran maestro que fue en el plano psicológico, en el plano del estudio, no solo de la mente, sino del comportamiento del ser humano en todos los planos. Incluso Jung escribió el prólogo del I Ching, por lo tanto también entendía que no solo esto era una cuestión más bien terrenal, sino que pudo unir el ser desde su parte interior, espiritual, su mente, su parte consciente, subconsciente. Encontró esta integración del ser, por decirlo de alguna forma, Jung, y nos dejó muchas frases muy interesantes, que es con las que yo quiero hoy por hoy comenzar a compartir con ustedes, para que vayamos analizando una por una, y mientras me pueden hacer o ir preguntando duda que surja sobre cada una. Antes de eso, le comento acá a Mariana que me dijo sobre la confianza personal. El tema de la autoimagen y la confianza personal se trabaja mucho mediante el video y mediante el amor propio, ¿sí? Todo lo que nos genera amor propio o, digamos, nos permite trabajar nuestro amor propio, nos va a permitir avanzar sobre nuestra confianza personal. Es decir, cada vez dejar más de lado lo que me dice el afuera y hacer más caso o escuchar más a lo que yo siento, ¿sí? Y ahí viene el tema de la confianza personal. Si no fueron mis padres no me dieron mucha confianza,
puedo abordar, digamos, o revalidar esta confianza trabajando el amor propio y la responsabilidad personal. Lo podemos desarrollar incluso un programa entero para eso. Bien, volviendo un poquito a las frases de Jung, podemos, si Claude me permite, pasar a la primera frase, que es una frase muy linda de Jung. Ahí está, gracias Claude. Bueno, fíjense esta frase que nos deja Jung, que dice: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Dice, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, decía Jung. ¿Sí? Bien, lo vamos a desglosar un poquito a semejante frase, ¿no? No es posible despertar a la conciencia sin dolor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace alusión Jung, o Yang, como lo quieran nombrar, en relación a esto? Que la toma de conciencia, mayoritariamente, o en muchos casos, esta ruptura de las creencias de las que yo estuve hablando anteriormente, no son sencillas o no son muchas veces plácidas. No nos sentimos amenos en este proceso de despertar la conciencia. Porque yo por algo les puse esa diapositiva antes del PowerPoint con el subconsciente. ¿Por qué les puse eso? Porque despertar la conciencia implica romper muchas creencias que son limitantes, que están basadas en mi subconsciente. ¿Sí? Cuando yo me miro hacia adentro y miro mi subconsciente, veo que justamente hay muchas creencias que están en mí, pero que prefiero no verlas, porque sé que si las comienzo a trabajar y las abordo, me va a doler, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Jung, dice, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. ¿Qué quiere decir esto? Con tal de no sentir dolor, somos capaces de recurrir a lo que fuera para poder evitar el dolor, ¿sí? Cuando hablamos de dolor, recuerden que no es lo mismo dolor que sufrimiento, son dos cosas diferentes. Algo me puede doler, pero yo lo puedo o no transformar en sufrimiento. Algo me duele, y para que se transforme en sufrimiento lo tengo que mantener en el tiempo. ¿Bien? Las personas directamente ni siquiera quieren afrontar el dolor. ¿Por qué? Porque justamente ese dolor seguramente me está revolviendo o movilizando algo que me programaron de niño y que actualmente me va a doler mucho si lo afronto. Y no tengo ganas. Mi subconsciente se limita a hacer eso, se niega. ¿Bien? Entonces, fíjense esto que dice, nadie se ilumina haciendo figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Qué significa esto? Que generalmente uno, vamos a decir, me incluyo, la mayoría de los seres humanos, fantaseamos figuras de luz. ¿Qué quiere decir? Miramos mucho hacia afuera, tratando de buscar respuestas en el afuera, imaginándonos situaciones basadas en el afuera, ¿sí? Cuando en realidad la toma de conciencia de la que habla Jung, de la que yo puedo contarles en este programa, se basa en mirar hacia adentro, ¿sí? En hacer consciente la oscuridad, ¿sí? Fíjense, para Jung, el tema de manejar las sombras era prácticamente lo más importante dentro de lo que es el ser humano como tal, porque justamente al hacer consciente yo mis sombras es que las puedo iluminar, y al tenerlas iluminadas a mis sombras las puedo controlar. Eso es muy importante entender esto, ¿eh? Porque no basta con negar mi sombra, es decir, mi sombra la niego. A ver, nos vamos a poner un poco más prácticos. ¿Qué es negar la sombra? Negar esa parte interna que tengo, de la cual sé que es una parte oscura mía, una parte mala. Jung le decía que era como la parte que todos tenemos, en la cual podemos llegar a hacer hasta cuestiones impensadas, que las tenemos dándonos vuelta en la mente. Y estas sombras hay que iluminarlas. ¿Qué quiere decir iluminarlas? Y darles un nombre y un apellido, mirarlas, entenderlas, aceptarlas y abrazarlas. Por ejemplo, acá me dice, ¿cómo identifico las sombras? Me preguntan. Mariana me pregunta, ¿cómo identifico mis sombras?
Bueno, primero, la sombra es la parte mía que tengo a trabajar y muchas veces esta sombra aparece como espejo en otro. Una de las frases que dice Jan es que justamente la aparición de las sombras se basa en el espejeo con las demás personas. Klaus, si pones la diapositiva que viene, ahí lo vamos a ver perfecto porque justamente esa frase es la que habla del conocimiento de la sombra. Fíjense, el conocimiento de tu propia oscuridad, y un poco respondiendo a lo que Mariana me dice, es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. ¿Sí? El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacerle frente a las tinieblas de otras personas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jung con esto? Que justamente al yo darme cuenta que mi oscuridad es mía y no pertenece al otro, cuando lo común es que la oscuridad, yo diga, el culpable de mi realidad es el otro, por lo tanto, el que tiene que cambiar es el otro. ¿Sí? Cuando en realidad lo que nos ayuda y nos plantea Jung es, miro mi sombra, me miro, entendiendo que lo que me molesta del otro no es más que un reflejo de lo que yo no estoy trabajando o no he trabajado internamente. ¿Me explico? Entonces, el conocimiento de mi oscuridad, esto que me pregunta en este caso Mariana, y lo que la mayoría de los alumnos preguntan cuando uno habla de las sombras, conocer mi oscuridad es reconocer e identificar y validar, digamos, mi parte, no es validar, es reconocer e identificar mi parte oscura, mi sombra, ¿sí? A ver, hablando en criollo, la parte que no me gusta, la parte en donde yo me siento identificado con alguien, no sé, que hace algo que realmente me irrita mucho, ¿sí? Cuando yo estoy viendo en el otro algo que me irrita mucho, ejemplo, no sé, una persona que tenga poca compasión y me duele muchísimo, o en alguien que sea muy hiriente con sus palabras y verdaderamente me duele, o lo que yo vea en el otro que está irritándome mucho adentro mío, obviamente eso habla más de mí que del otro. ¿Por qué? Porque el que le está resonando la situación es a mí. Siempre la resonancia es propia. Y se basa esa resonancia en lo que yo percibo afuera, pero no deja de ser una resonancia mía, ¿sí? Esto tiene que ver con la ley del espejo, dice Rita. Exacto, exactamente, Rita. Es lo mismo, solamente que Jung lo expresa desde el punto de vista de la integración de mi sombra. En base a eso, yo puedo hacer frente, entre comillas, a las tinieblas del otro, porque si yo tengo trabajada mi sombra, como dice Rita en este caso, el espejo, si yo me tengo trabajado internamente, el espejo del otro no necesariamente me tiene que alterar. Siempre que el espejo del otro me altere, es porque hay una oscuridad interna mía que tengo que encontrar y hacer consciente. Cuando yo hago consciente esa conciencia o esa cuestión grabada en mi subconsciente, la conciencia se expande. ¿Por qué? Porque dejé de tener una creencia limitante sobre algo en lo cual anteriormente yo ni siquiera había visto. ¿Sí? La mayoría de las personas se pasan todo el tiempo queriendo modificar el afuera sin hacerle, digamos, o darle importancia a lo que está adentro. ¿Sí? Siempre es más importante mirar afuera que mirar hacia adentro. Fíjense lo que dice un poco la próxima frase. A ver, Klaus, si le ponemos a la próxima frase. Es interesantísima, porque viene de lo mismo. Fíjense, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Es lo mismo que dice acá Rita en este caso sobre la ley de los espejos. ¿Sí? ¿Por qué nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos lo que nos irrita de los demás? Lo que les dije anteriormente. Lo que me irrita del otro no es más que lo que tengo que trabajar en mí. Lo que me irrita del otro no es más que lo que tengo que trabajar en mí. Sí, bueno, Marcos, pero vos también fíjate, ¿no? Las personas me hacen cosas malas, la gente es mala, la gente se quiere aprovechar de uno, la gente te manipula, etcétera, 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 etcétera. Perfecto. Siempre se habla de que uno particularmente tiene que alejarse, entre comillas, de las personas tóxicas. ¿Bien?
Eso es lo que nos enseñaron. Alejate del tóxico porque vas a terminar mal. Evita estar con esta persona porque esta persona es muy tóxica y no te suma en tu vida. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen habitualmente. Yo voy un poco más profundo. Si yo entiendo que mi realidad está creada por lo que mi subconsciente proyecta y lo que proyecta mi subconsciente es lo que yo hoy llamo realidad que experimento, quiere decir que esta realidad, incluyendo al otro, en este caso, al que nos irrita, no es más que una proyección de mi subconsciente. ¿Sí? Mi subconsciente proyecta. ¿Qué proyecta? Proyecta una realidad basada en qué? En las creencias, en las limitaciones que tengo. ¿Sí? Estas creencias nos limitan mayoritariamente. Nos llevan a quedarnos quietos y a evitar ir hacia un lugar en donde realmente tenemos la capacidad de ir. ¿Bien? A ver qué dicen por acá. Está mal visto el tóxico, dicen. Claro, está mal visto el tóxico porque siempre te dicen, alejate del tóxico. La pregunta es, ¿qué me llevó a mí a que esa persona se acercara en mi vida? Si entiendo que yo soy vibración constante y que somos seres emocionales, vibracionales, teniendo una experiencia, vamos a decir, física en este plano, entonces, de repente yo sé que la realidad que experimento está basada en mis creencias. Por eso, si atraigo a una persona que, entre comillas, me es tóxico, me hace daño, de repente la pregunta sería, ¿para qué estoy atrayendo a esa persona en mi vida? Para que me dé o yo deje entrar su toxicidad, ¿sí? O me moleste esa toxicidad que tiene. ¿Para qué me molesta? ¿Para qué aparece lo que le decían el pinche tirano? ¿Para qué aparece ese que me saca tanto de eje, ¿sí? Miren, hay pregunta Patricia. ¿Es fácil reconocer la oscuridad propia? Pregunta Patricia. Si es fácil reconocer la oscuridad propia. Es muy sencillo reconocer la oscuridad propia. Es el momento en que yo me saco de mi eje y pierdo el estribo de mi coherencia emocional. Me saco de mi eje, es decir, entro en incoherencia. Por lo que fuera, y esa incoherencia encima es una incoherencia mala que no me permite, digamos, avanzar, ¿no es cierto? Reconocer la oscuridad propia significa estar constantemente siendo consciente de mí y de lo que el otro hace y viendo al otro constantemente como un espejo propio que me permite modificarme a mí internamente, ¿sí? Entonces, como fácil es fácil, lo que pregunta Patricia. Ahora, ¿el tema cuál es? No es solamente reconocer la sombra, es actuar en consecuencia. Porque si yo reconozco la sombra, pero no actúo en consecuencia, como lo dice el gran Enrique Corbera, del Tratado de Bioneuroemoción, dice, más vale no tomar conciencia de algo que tomar conciencia de algo y no actuar en consecuencia, ¿sí? Porque vas a entrar en más incoherencia. Y ya sabemos que mientras más incoherencia tengamos, más probabilidades de llegar a tener un conflicto biológico tenemos, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, más vale no tomar conciencia de algo que tomar conciencia y no actuar en consecuencia, ¿sí? Cuando yo veo mi sombra, lo que tengo que hacer es abordarla, la sombra, no esconderla. Nada me demuestra que esconder una sombra o simplemente ocultarla hace que la sombra desaparezca. La mejor manera de hacer desaparecer una sombra es simplemente iluminándola. ¿Cómo la iluminamos a la sombra? ¿Cómo hacemos que la sombra se ilumine? La hacemos consciente, la tengo presente conmigo acá al lado mío, la abrazo, digo, esta es mi sombra, es mi parte oscura, pero las tengo iluminada todo el tiempo. Al tenerla iluminada todo el tiempo, prácticamente la puedo manejar. No quiere decir que la sombra deje de estar, deje de estar. Está, pero no me maneja a mí. Yo tengo la capacidad de manejar mi sombra viéndola y teniéndola al lado mío todo el tiempo. Entonces la integro, la hago consciente, la ilumino, me ilumino y la sombra deja de ser sombra como tal. ¿Me explico? Al dejar de ser sombra y reconocerla, cuando yo veo el espejo al frente, digo, papá, esto es lo mío, listo, no me pertenece, yo ya lo tengo trabajado y ahí es cuando abordo las sombras propias y dejo que el afuera, el otro, me modifique, ¿sí? La acepto, dice Mariana, exacto. No solo, claro, la acepto y la tomo como parte mía. La tomo como parte mía. No la niego, ¿sí? Porque si la niego, la sombra sigue creciendo, ¿sí?
A ver, acá me están haciendo una pregunta interesante. ¿Qué opinión tenés de las herramientas del Enneagrama para conocer nuestras sombras ancladas en la personalidad? Beth Begnan me pregunta. Excelente pregunta, Beth. Si bien yo no conozco digamos, de punto específico Enneagrama, entiendo de qué se trata, y sé que el Enneagrama son diferentes arquetipos que se utilizan para poder identificar características propias de ese arquetipo específico, ¿sí? Cualquier cosa, Beth, si vos conoces más que yo, podés comentarme y nutrirnos más, pero es lo que yo conozco. Y esto que dice Beth acá es muy interesante, el tema del Enneagrama, porque justamente todo lo que nos lleve a la introspección, ¿no es cierto? Y al entendimiento de mi interior, de mi subconsciente, de mis sombras, llámese lo que fuera, en este caso Enneagrama, suma para justamente poder iluminar mis sombras. Bien, todo lo que sume a la expansión de mi conciencia va a ayudar a trabajar, o mejor dicho, todo lo que sume a trabajar mi interior se va a ver reflejado en la expansión de la conciencia. Lo que me dice ver sobre específicamente el enneagrama es otra herramienta más que yo dispongo de introspección, de tener herramientas para verme, para identificarme, ¿cierto? Que es muy importante identificarse, tener como un mapa en donde el enneagrama funciona perfectamente y hay muchas otras herramientas de diferentes, digamos, terapias complementarias que me muestran opciones para seguir autoindagando y conociéndome. Por eso yo en este programa, La expansión de tu conciencia, hablo mucho de bio, pero no me limito solo a la bio, porque la expansión de la conciencia va muchísimo más que las herramientas que me plantea la biodecodificación. Si bien yo soy biodecodificador y también recuerden que soy ingeniero, pero también entiendo que hay muchas herramientas complementarias que salen o son satélites a la biodecodificación que también ayudan enormemente, como bien nos dice Beth, a lo que es conocer la introspección, como es el caso del enneagrama, ¿sí? Porque la identificación del ser o la identificación mía, el reconocimiento mío ante la afuera, justamente me permite darme cuenta de que yo soy el creador de mi realidad, ¿sí? Entonces, yo voy a ver, acá va algo importante para que presten atención y lo anoten y les quede para siempre. Cuando yo voy a integrar mi sombra, o cuando yo voy a ver mi sombra puntualmente, lo que me permite es tenerla iluminada. ¿Para qué? Para que no me maneje y yo pueda, en base a eso, alimentar o dejar de alimentarla. Eso es muy interesante. ¿Alimento la sombra o la dejo de alimentar? ¿Sí? Cuando yo no la tengo reconocida, seguramente con mi pensamiento subconsciente repetitivo, cíclico, choto, malo, la estoy alimentando todo el tiempo a la sombra, pero cuando la ilumino y la tomo conciencia y quiere venir el pensamiento recurrente sobre esa sombra, digo, no, lo dejo de alimentar. Por una cuestión de básica de que lo que alimento crece y lo que dejo de alimentar deja de crecer. Esto lo llamamos ley de sustitución, le dijo Brian Tracy en su seminario. Algo para entenderlo en la parte occidental, porque en la parte oriental esto ya lo tiene más que asumido, ¿no es cierto? La ley de sustitución de que un pensamiento positivo reemplaza uno negativo y que la realidad es la que yo estoy experimentando ahora y que todo se basa en mi forma de pensar y de sentir y de percibir la vida, eso ya es algo claro. Obviamente, acá en la parte occidental necesitamos de muchas ciencias o neurociencias para poder entenderlo de manera lógica, pero filosofía oriental, hindú, india y demás, estas cuestiones ya están más que claras. Hay cuestiones que no hace falta explicar. Y ya sabemos que, por ejemplo, culturas anteriores como los toltecas, tenemos a un exponente como Ruiz, en la maestría del amor o los 4 acuerdos, ya hablaban justamente de esto, del nahual y del tohual, de la parte interna, del exterior, de la parte vibracional, ¿no es cierto? Esto era anterior al descubrimiento de América. Antes, este conocimiento lo tenían las culturas precolombinas de antes, mucho antes, y ya estaban estos conocimientos, ¿sí? Solamente lo que estamos haciendo es recordándolos ahora, y ahora lo que le estamos poniendo es un marco teórico, digamos, un marco científico, ¿sí?
Viene lo que dice Beth. Es un mapa de referencia para conocer lo que me explica Beth sobre, sobre Enneagrama, que me interesa mucho su explicación y me sirve para sumar, ¿no es cierto? Yo, el que me quiera dar información de lo que hace y sume, recuerden, el objetivo es expandir la conciencia, ¿eh? Todo lo que expanda la conciencia, vamos para adelante. A ver, vamos a leer lo que dice Beth, que me interesa muchísimo. Sí, me dice, es un mapa de referencia para conocer los tipos de personalidad y conocer cómo nos descentramos y nos centramos, ¿bien? Es decir, un mapa que te dice, si vas por este lado te vas a desenfocar y si vas por este otro te vas a enfocar, ¿sí? Dice también, ayuda al proceso de autoobservación de lo que somos en base a la personalidad creada, por lo que interpretamos de nuestras vivencias de nuestra niñez. Hermoso, ¿sí? O sea, es decir, miro mi programación que tengo. La verdad es divino observar si estamos actuando desde el ser o desde el personaje. Me parece brillante lo que dice Beth en este caso, y divino toda la información que aquí nos brindas. Gratitud. Muchas gracias para vos y mucha gratitud para vos, Beth, por semejantes palabras. Justamente esto es lo que nos dice, o lo que nos está diciendo Beth acá, vinculado con el Enneagrama, es justamente esto, ¿no? Es decir, puedo tener un mapa de mí para poder entenderme y en base a esto saber qué alimento y qué es lo que no alimento, ¿sí? Patricia dice, puede ser cuando alguien saca tu peor parte con su comportamiento. Ahí está. No es, lo que dice Patricia es perfecto. No es que, o sea, justamente, no es que el otro saque mi peor parte, digamos, o lo que pensamos con su comportamiento. No, el comportamiento del otro resonó en mis fibras íntimas, en mi sombra. Ahí hizo que me saque. No es el otro que hizo que me saque. Es la percepción que tengo sobre lo que el otro dijo en base a mis creencias que hizo que yo me saque. Es lo que el otro dijo en base a las sombras que yo tengo que hizo que me saque. No es que el otro hizo que yo me saque. Es la percepción que tengo del otro. Porque el otro que lo que me está diciendo me está haciendo un sentido de antes. Es decir, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido. Te estoy diciendo algo que antes te hizo daño y lo estás sintiendo. ¿Sí? Hay una alerta. Bueno, eso es justamente cuando el otro nos habla, nos resuena y nos saca. Pero no es el otro. Es la programación que yo tengo adentro. La percepción que tengo del otro es lo que hace que yo me saque. La sombra mía hace que yo vea al otro con una percepción sobre el tema. Y eso es lo que, entre comillas, me saca. Pero no es el otro. Es una ilusión. Acá también Beth decía sobre esto de la ilusión. A ver cómo decía. Ayuda al proceso de autoobservación. ¿A dónde estaba? Es divino saber si estamos actuando desde el ser o desde el personaje, nos dice Beth. Claro, ahí está. ¿No es cierto? Es lo que somos el personaje. El que se enoja es el personaje. El niño herido. Ese es el que se enoja, ese es el que hace berrinche, ese es el que dice me tenés que cuidar, me tenés que amar y tenemos que estar juntos y no me podés dejar. Ese es el niño herido, ¿sí? Ese es el niño herido. Ese es el que se enoja, ese es el que hace berrinches. ¿Me explico? Somos todos niños heridos andando vestidos de adultos. Bien, acá me dice Beth, nadie nos hace nada. Fíjense qué hermoso lo que me dice Beth. Nadie nos hace nada, nosotros nos perturbamos a nosotros mismos con lo que el otro hace. Claro, nadie te hace nada, las personas hacen. Vos lo tomás, decís tomarlo personal. E incluso, supongamos que alguien haga algo personal o diga, bueno, te voy a hacer mal a vos, voy a buscar el mal en vos, te voy a insultar, te voy a descalificar, voy a decir todo lo que esté a mi alcance para hacerte sentir mal. Yo decido si esa basura, entra a mi jardín o no. ¿Sí? Yo decido si esa basura entra a mi jardín. Como me contó a mí mi amigo Javier, que espero tenerlo algún día por acá, que nos visite y hagamos una charla entre los dos. Esperemos que el lunes que viene lo podamos hacer. Él me cuenta la historia siempre del maestro que estaba con sus discípulos y uno de los discípulos le acerca una carta, él la lee en voz alta y ni bien la lee en voz alta la cierra y se la devuelve al discípulo y le dice, dale esta carta a quien te la llevamos. Cuando el discípulo la ve, encuentra que la carta estaba llena de insultos y agravios hacia la persona del maestro. Entonces el discípulo dice, pero ¿cómo, maestro? Esto está lleno de insultos y agravios. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que usted se mantenga inalterable? A lo que el maestro le responde, esos insultos, esos agravios, esas descalificaciones no son mías, son de la otra persona. ¿Sí? Así que así como vienen, yo decido no dejarlas entrar, devolvérselas a él porque a mí no me pertenecen. ¿Sí? Esto quiere decir que yo permito que el otro ingrese a mí o no,
que la porquería, la mierda del otro ingrese a mí o no. Ahora, cuando me saca del eje y salta toda la oscuridad mía, no es que el otro me sacó de eje, no. El otro simplemente me puso un espejito al frente, me mostró la cara, me dijo, esa parte tuya no la tenés trabajada, explota. Esa es la realidad. Ahora, es más fácil echarle la culpa al otro, porque si veo mis sombras, como dijo Jung, nadie quiere ver las sombras. Todos vamos a hacer lo posible con tal de no entrar al dolor que implica ser consciente de las sombras. Nadie va a pasar por eso, porque todos preferimos tac, tac, pepita, por acá, ¿no es cierto? Pastillita, todo lo que implique no sentir. Todo lo que implique ya irnos a no sentir. Pensamos que la vida ideal es la vida en que no sentimos nada más que estar tranquilo, felicidad y por favor, ni un problemita chiquito, porque ese problema ya me va a sacar de mi eje, por favor. Es decir, esa es la ilusión que tenemos sobre la vida. ¿Bien? Miren acá lo que me dice Beth. Lo que el otro hace habla del otro, como lo tomamos, habla de nosotros. Hermoso, hermoso, Beth. Gracias por tus frases y por tu participación, me encanta. Lo que el otro hace habla del otro, como lo tomamos habla de nosotros. Claro, mi capacidad de tomar lo que el otro me dice, o mejor dicho, mi capacidad de tomar lo que el otro me dice depende de mí. Lo tomo como verdad o no, lo incorporo o no, ¿sí? El otro es un entrenador, lo que nos toca es pasar por la prueba. Me encantó, es hermoso eso. Claro, bueno, vieron que yo les dije antes los pinche tiranos. Bueno, el pinche tirano, en la cultura, digamos, precolombina, toltecas y demás, ellos conocían a los pinche tiranos como aquel que lo lograba sacar de su eje y era lo que preparaba al guerrero para poder afrontar la guerra. Pero no era que, más allá del entrenamiento físico, era el entrenamiento moral, el entrenamiento intelectual, digamos. Es decir, si yo logro que el que está atrás, que es el máximo exponente del que me saca, la persona que más me saca del mundo, generalmente puede ser alguien cercano, mamá, papá, algún hermano, alguna tía, mi pareja, ¿sí? El que más me saca del mundo, ese es el culpable de mi infelicidad. Error. No es el culpable de tu infelicidad, es el maestro, el que te está diciendo, mira, todas las cosas que tenés para trabajar internamente y no lo estás laburando, pero estoy acá yo para que puedas trabajarlo, entonces no me niegues, aceptame. ¿Me explico? Y aceptar no significa cuando viene el otro es el que me saca, deje de decir, vení, vamos acá a ser amigos. No, es simplemente verlo para que yo me pueda desconstruir. ¿Desconstruir qué es? Tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Ampliar mi inconsciente, ampliar mi subconsciente, expandir la conciencia, ser más yo, estar más cerca del ser. Eso es expandir la conciencia, ¿sí? Pero el otro no me hace nada, el otro simplemente vive y como digo yo siempre, el otro solo puede con la vida de él como para estar, imagínense que tenemos la idea de que el otro se levanta a la mañana y está pensando, lo primero que piensa es, ¿cómo lo voy a joder la vida a él o a este? No, esa es una ilusión. La gente se levanta y hace cosas. Bueno, lo tomo como que es así, como que me la hace en contra o no. Y supongamos que me la quiere hacer en contra, como les dije antes. Bueno, ¿para qué atraigo una persona que de repente me trate de esa manera? Bien, tenemos, Clau, otra diapositiva para ver, que es muy linda. Todos nacemos originales y morimos copias. ¡Qué frase la de Jung, por Dios! Ya se correcto Mario, hermano. El mejor maestro no está en el Himalaya. A lo mejor duerme a mi lado ese y se ríe. Totalmente. El mejor maestro no hace falta ir a buscarlo a la India, en ningún lado, ni buscar un maestro ascendido. El maestro está alrededor tuyo y está en vos. Es simplemente poder leerlo. El mejor maestro está al frente de nosotros. Solamente que no nos olvidamos de que para qué está el otro, qué es el espejo. Le vamos a dedicar una clase entera a los espejos, a la ley de los espejos y a la visión tolteca, incluso también de la relación que hay entre los espejos y esto que hablaba también Ruiz sobre los 4 acuerdos, que es hermoso poder entender los 4 acuerdos, es hermoso. Nos va a servir mucho entender los 4 acuerdos, entender la ley de los espejos, a todo el mundo le sirve, porque es la forma que tenemos para ver, al menos de este lado, vuelvo acá a Occidente, que somos tan mentales, tan ciencistas, tan neurociencistas,
de ver esto de una forma más amena, ¿no es cierto? El tema de los espejos y esto de cómo me influye la mirada del otro, ¿sí? Pero volvemos acá un poquito, me encantó el comentario de Mario, ¿sí? Y lo mismo Bet, del otro lado, gracias Bet por tan hermosos comentarios. El otro es un entrenador, totalmente, totalmente. Esto sale un poquito de lo que estamos hablando, pero es otra de las enseñanzas que nos dice Jung sobre la vida en sí. Y a mí esta frase me impactó bastante, por decirlo de alguna forma. Me resonó, esa es la palabra, me resonó. ¿Por qué? Porque todos nacemos originales y morimos copias. Qué viaje eso, ¿no? Qué historia esto. Porque esta es la verdad. Uno ve a un niño y está como sin moldearse, es un molde a hacer. El problema está en que el niño lo moldeamos a base a las creencias que tenemos nosotros como padres. Y nuestros padres nos moldearon en base a sus creencias. Entonces, absolutamente, a medida que vamos avanzando en la vida, dejamos de ser originales y pasamos a ser copias de lo que los otros esperan para nosotros o de lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? Pero en realidad la desidentificación, el poder desidentificarme, el poder entender que yo soy único, que soy una copia original, que no hay una copia igual a la mía, ¿sí? Es lo que me hace sentir justamente con todo el potencial de crecimiento propio, ¿sí? Somos originalmente un potencial enorme. ¿Por qué? ¿Por qué, Marcos, somos un potencial enorme? ¿De dónde estás sacando eso? ¿Cómo me puedes decir eso si mi vida es una porquería de miserable? Y vos me decís eso. ¿Por qué? Porque somos todos una fracción de esa conciencia única. Todos tenemos una chispa, un punto de conciencia única, de esa conciencia original. Esa conciencia original es capaz de todo, es la potencialidad en todo, es la abundancia infinita en todos los planos. Y todos tenemos un punto, una chispa, esa luz, esa energía. Es de lo que estamos hechos. Simplemente que con toda esta cantidad de creencias que se nos van arraigando en este subconsciente que les mostré al principio, que era ese iceberg, dejamos de ser propios y pasamos a ser copias de creencias de otros, arraigándonos en esas creencias y quedándonos ahí hasta que o nos morimos o que la vida nos da un cachetazo y dice, dale, no es por ese lado. A ver qué dice Patricia y vamos a otra, en un ratito vamos a la próxima finina, pero voy a leer lo que dice Patricia. Perdón, Delia atrás me dice también, cuando el alumno está listo, el maestro aparece para enseñarnos. Hermosa frase de Delia, el maestro aparece en el momento en que yo necesito que aparezca, ¿sí? Y si no aparece, va a aparecer. Ya les voy a decir cómo aparece y cómo decía Jung que aparecía el maestro. Dice Patricia, entonces es el momento para mirarse y reconocer esa parte nuestra e iluminarla, hablando de la sombra. Claro, Patricia, es el momento de mirarme y reconocer. Eso es una oscuridad mía, la ilumino. Cuando yo ilumino algo, deja de ser oscuridad, porque podemos decir que la oscuridad es la ausencia de luz. Cuando hay luz, no puede haber oscuridad. Si yo ilumino, deja de haber oscuridad. Entonces, ilumino. ¿Sí? Ilumino, con todo lo que implica iluminar. Iluminar es hacer consciente, extraer esas porquerías que tengo dentro, esas creencias limitantes, las subo y digo, ay, acá están todas las mierdas esas. Perdonen la expresión, pero es la realidad. La abrazo a eso y digo, bueno, de esto es parte mía, no la niego. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Otra frase brillante de Jung, ¿sí? No la tengo acá a mano, pero es hermosa, hermosa, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a ver, déjenme ver con esta, sí, esta, la que sigue, que es hermosa, esta, qué hermosa frase la de Jung, y es lo que le estaba diciendo antes, Acá viene, fíjense. Aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica, y me agarra escalofrío a mí, un escalofrío y una verdad, a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Perdón, me adelante, acá está. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables
de su vida fuerzan a la conciencia cósmica. ¿Qué es la conciencia cósmica? ¿Quién es la conciencia cósmica para reproducirme lo que sea necesario tantas veces hasta que lo aprenda? Y bueno, es la parte de la cual todos estamos hechos, esa conciencia cósmica, ese inconsciente, esa matrix, esa fuente principal de la que todos venimos. A ver, simplemente te va a repetir situaciones para que vos aprendas de las situaciones. En caso de que no aprendas con una, va a venir con otra, con otra y con otra. El tema es que cada vez va a ir subiendo un peldaño, ¿sí? Lo va a reproducir tantas veces como sea necesario. El tema es que cada vez viene una olada más fuerte, ¿sí? Entonces, o lo aprendo por las buenas o lo termino aprendiendo la mayoría de las veces. Porque la fuerza cósmica me va a decir, la conciencia cósmica, universo, la conciencia, ¿sí? La conciencia de allá, única, en algún momento te va a decir, tenés que ir por este lado. Y yo me niego. Y justamente, al negarme, me quedo sometido a eso. ¿Por qué? ¿Por qué me somete lo que niego? Porque no lo ilumino. Y sigo creyendo que esa creencia forma parte de mi vida y la mayoría lo llama destino. La mayoría lo llama destino. Dice Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y vos lo llamarás destino. No es destino. Es simplemente el subconsciente grabado que yo lo sigo como ovejita y voy detrás de eso, ¿no? Pero en realidad yo puedo revalidar todas mis creencias todo el tiempo. Simplemente me tengo que adentrar, mirar las sombras, sacarlas a la luz. Lo que dice Jung, lo que les digo, lo que se hace es exteriorizar, sacar, iluminar, abrazar, trascender las sombras, ¿sí? Ahí estamos de vuelta. A ver, vamos a los comentarios anteriores. Bien, había un par de comentarios. El maestro no siempre es lo positivo que vivimos. Lo negativo es también maestro. No nos suele suceder lo que queremos, nos suele suceder lo que necesitamos para solo una cosa, ser felices por nosotros mismos. Hermoso. Lo que va a aparecer siempre es lo que necesitamos para crecer, ¿sí? Entonces, nadie digamos, no existe buen marinero en el mar en calma. No existe buen marinero en el mar en calma. Esa es una utopía. El buen marinero se hace con el mar revuelto, con la tormenta. Entonces, las tormentas no son negativas o malas. Nosotros le ponemos a ese punto. Las tormentas sirven para aprender. Después que pasa la tormenta, veo lo que queda, reconstruyo y aprendo. No digo que la tormenta es lo peor que me pudo pasar. No, me alegro de la tormenta, porque la tormenta me permite crecer, ¿sí? Y cada vez más intensas, dice Rita, sí, hablando del tema de la conciencia cósmica, ¿sí? Bien, volvemos a esto, como para ir cerrando el programa hermoso de hoy, en donde me han acompañado y gracias por estar del otro lado. Aceptar, o mejor dicho, no negar las cuestiones subconscientes me permite expandir la conciencia, ¿sí? Y transformar la conciencia es ampliarla, romper las creencias limitantes. ¿Qué buscamos con todo esto? Vamos a la última diapositiva que tengo y ya vamos a ir cerrando el programa, Clau. Vamos a ir a la última que tengo, que ahí hablo de qué, de la coherencia emocional, ¿sí? ¿Qué es esto de la coherencia emocional? Equilibrio entre lo que pienso, siento y hago. Equilibrio entre lo que pienso, siento y hago. Si yo mantengo eso, la coherencia emocional, el equilibrio entre lo que siento o pienso, siento y hago, voy a andar muy bien. El problema está cuando entro en incoherencia. La mayoría de los problemas o conflictos que nos suceden se basan por estar en incoherencia, ¿sí? Los desequilibrios físicos, los desequilibrios emocionales, todo lo que es desequilibrio en sí pasa por no estar, porque no esté equilibrado la relación entre lo que siento, pienso y hago. Cuando yo puedo poner eso en la misma raya y estar equilibrados, me empiezo a sentir más cómodo con mi vida. Entiendo que mi vida va para el lado que yo quiero.
Y esto da para otro programa enorme, ¿no? El tema de encajar en las creencias o encajar en los demás, ¿sí? Cuando yo no tengo que encajar, existe un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre lo que yo pienso, siento y hago. La mayoría no. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa y no actuamos en consecuencia con eso que sentimos. ¿Por qué? Porque muchas veces si actuamos en consecuencia, el otro tenemos miedo que se enoje, que se vaya, que no me quiera más, ¿sí? Que no, yo no encajo en el sistema, entonces de repente me quedo solo. No, no. Tengo que tener una coherencia conmigo y no encajar en el afuera. ¿Me explico? La coherencia me va a servir a mí. Lo mismo que podemos hablar del perdón y todos los temas que abordan a esto. Pero como para ir cerrando y que se entienda esto, lograr encontrar la coherencia emocional es un camino de responsabilidad personal. Es decir, cada uno tiene la responsabilidad de encontrar la coherencia emocional en su vida. Un equilibrio sano que te permita tomar, digamos, la vida como lo que es, como un gozo, como un disfrute y no como un padecimiento. Y tomar a los problemas no como problemas, sino verdaderamente como desafíos que me van a llevar a crecer y me van a llevar a un lugar superior por encima del que estoy. Entonces, todas estas frases de Jung que les mostré hoy, sumado a esto último que estamos hablando, nos dejan en evidencia que mientras nosotros más conscientes seamos, más trabajemos nuestra parte interior, más hagamos y pongamos luz a nuestras sombras, más nos autoindaguemos, más nos autoconozcamos, ¿sí? El autoconocimiento, como decía Beth, por ejemplo, con esto que es el eneagrama, que nos permite tener un mapa, ¿no es cierto?, de mí, aceptarnos completamente, dice Patricia, aceptar y entender que lo más importante es la visión que tengo conmigo mismo. Había una frase muy linda que dice, la persona con la que más hablas en todo el día eres vos mismo, fíjate cómo te hablas, ¿sí? El fin de que estuvimos dando el taller con Javi, me acuerdo de un momento Javi dice, voy a definir PNL como algo sencillo. La PNL es la forma en que yo me hablo a mí mismo. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me digo a mí las cosas? ¿Me digo las cosas con amor o me estoy diciendo todo el tiempo qué tonto que soy? Por no decir otra palabra, ¿sí? ¿Cómo podés hacer esta estupidez? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Sí? Es decir, la forma en que yo me veo va a ser el principio para poder determinar la forma en que me vean los demás, ¿sí? Bien, y un poco para cerrar este programa de hoy, quería comentarles que vamos a seguir abordando diferentes temas en los próximos programas, donde vamos a ahondar y hablar, por ejemplo, de la responsabilidad personal, del amor propio. Vamos a tener invitados al programa que nos van a dar su punto de vista en terapias complementarias que ayuden a expandir la conciencia. Vamos a hablar profundamente de ejercicios y dar herramientas para que te queden del otro lado para vos poder avanzar, ¿no es cierto? Y que realmente cada programa deje un aprendizaje o deje una enseñanza, deje algo que nos sirva para poder avanzando, para poder seguir avanzando en este camino que es la expansión de la conciencia, la expansión de tu conciencia, la expansión de la conciencia única a la cual todos pertenecemos, y que mientras más nos laburemos internamente, más podemos trabajar esa conciencia, más nos vamos a poder acercar al ser, al ser, al ser. Cuando hablo del ser integral que somos, en todos los planos, en el plano físico, en el plano mental, en el plano psicológico, en el plano espiritual, en el plano energético, en mi plano vibracional, todo el plano que involucra el ser, todo ese plano es el cual se va a desarrollar cuando yo me adentro en mi interior y comienzo a hacer visible estas creencias limitantes que tenemos, vamos a decir, o vamos generando a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Bien, bueno, María me dice gracias, también. Bueno, yo les agradezco enormemente a todos por haber estado del otro lado. Vamos a ir cerrando el programa. Nos vamos a ir despidiendo. Les digo que nos vemos el próximo lunes
a partir de las 20 horas, con esto que es la expansión de tu conciencia. Un gusto que estén del otro lado, un gusto que me sigan cada vez más. Síganme en el Instagram como BioEmoc, ahí tienen mis datos, tienen mi WhatsApp. Si quieren estudiar biodecodificación, actualmente siempre tengo cursos disponibles de manera online, estoy trabajando y de manera con cursos grabados. Todo lo que necesiten, ahí está mi teléfono, muchas gracias, se comunican. Hay mucha información, hay talleres, hay cursos, hay clases en vivo que estoy dando los jueves. Simplemente se comunican conmigo en el Instagram, hay mucha información para que vean. Y por acá nos vamos a estar viendo próximamente, el próximo lunes, para seguir hablando de esto que es la expansión de tu conciencia, seguir trabajando interiormente y, bueno, poder ser todos los días un poquito más conscientes de lo que éramos ayer, ¿sí? De mi parte, yo me despido, les agradezco enormemente que estén del otro lado, que haya más gente que quiera sumarse a esto, a expandir la conciencia. Y bueno, lo que pueda llevarles desde este lado a ustedes, el que me conoce y el que me conoce, el que está conmigo y ha tomado clases y demás conmigo, sabe del que le hablo. Así que bueno, nada, simplemente les agradezco a ustedes que están del otro lado y nos vamos a ver el próximo lunes, si Dios quiere, por acá, por canal Quinta Dimensión, para ver otro programa de la expansión de tu conciencia. Desde ya, muchas gracias, que tengan hermosa noche de martes y nos vemos el próximo lunes. Adiós, buenas noches, que anden muy bien.